Accesos vasculares en el adulto, diplomado en ecografía head to toe en áreas críticas con sede en Guatemala, elaborado por el doctor Luis David Pereira, que es su servidor, cirujano intensivista. Unas generalidades importantes en cuanto a los catéteres fueron decir Borja en 1965. Él decía que un catéter ideal debe ser biocompatible, no trombogénico, blando, flexible y al mismo tiempo sólido. Tener un cociente de diámetro interior, diámetro exterior elevado, ser radiopaco y poseer conexiones tipo Luer-Lock. Los catéteres que se utilizan actualmente pues mantienen un diámetro entre 1.5 y 2 milímetros y varían su longitud o lo necesaria longitud según el sitio de inserción. Se necesitan de 10 a 15 centímetros para poder cateterizar la vena yugular y la subclavia y un poco más largos para ser útiles a nivel femoral, de 40 a 50 centímetros. Los tipos de catéteres que utilizamos pues van a variar. Tenemos el catéter venoso central estándar o de emergencia cutánea, los catéteres de Hillman-Bobiak o catéter de manguito también descrito, el de Gross-Hunk, el catéter multilumen de 2 o 3 luces muy utilizado en cuidado crítico, los catéteres de sitio de inyección implantable o catéter de cámara y el Passport. Hay diferentes técnicas descritas como el de la aguja externa, la cánula de plástico de gran calibre con aguja guía y la técnica de Sellinger que vamos a escribir más adelante. Hay varios venas que se utilizan para acceso venoso central. Los más utilizados son la yugular interna, la subclavia, la axilar y la femoral. Se recalca la importancia que son procedimientos invasivos que deben de observarse y realizarse con estricta técnica quirúrgica como cualquier procedimiento quirúrgico. Las complicaciones que están asociadas pues va a depender del sitio de inserción de los más utilizados de la yugular interna, subclavia y femoral. Se han estudiado encontrándose diferentes incidencias según el sitio de inserción, siendo muy importante la punción arterial a nivel femoral, los neumotórax a nivel de la vena subclavia y notándose una relativamente menor tasa de complicaciones asociadas a la inserción de la vena yugular interna que se considera como el acceso ideal. Un ejemplo de un neumotórax causado por punción arterial, donde se mira claramente el nivel hidroaéreo en este paciente. Un neumotórax, que es una causa común durante la inserción, sobre todo la técnica ciega, en pacientes que se les cateteriza tanto la yugular interna como subclavia, dependiendo del acceso. Los pasos previos a la punción venosa central pues debe analizarse el paciente sobre la anatomía superficial, ver que no tenga ningún proceso infeccioso asociado, etc. Conseguir consentimiento informado de manera ideal, aunque en estados críticos pues esto no siempre es posible. Verificar la fecha de caducidad de embalaje del equipo que vamos a utilizar y utilizar las técnicas de asepsia quirúrgica para el sitio de inserción. Una limpieza e desinfección exhaustiva de la zona. Se debe de delimitar el sitio de trabajo con campo estéril, tener a la disposición anestesia local para la punción y la posición del paciente va a variar dependiendo qué es lo que vamos a canular. Para aquellas venas que son tributarias de la vena cava superior se recomienda la posición de Trendelenburg y anti-Trendelenburg o Trendelenburg invertido para aquellas venas que son tributarias de la vena cava inferior, como es el caso de la femoral. El método de Sellinger básicamente se describe de la siguiente manera. Una vez iniciada la punción se mantiene una hoja montada sobre una jeringa vacía. Esta se mantiene con presión negativa constante hasta que se aspira lo que es sangre. Después de eso se retira la aguja lentamente, poco a poco, manteniendo siempre en el lumen de la vena. Se separa la jeringa de la aguja y se introduce una guía metálica. Ya después de una vez introducida la guía metálica, ya se puede retirar la aguja y se introduce un dilatador previo al paso del catéter, la cual en ocasiones es necesario ampliar el sitio de punción con bisturí que generalmente viene incluido en los diferentes equipos de cateterismo central. Se saca el introductor y ya se puede introducir el catéter, obviamente retirando la guía para que no permanezca dentro. Ya se conecta un sistema de perfusión, evitando la manipulación indebida, siempre observando la técnica estéril y evitando en todo lo que es humanamente posible la entrada de aire al sistema vascular. En cuanto a los accesos venosos, el más importante que vamos a escribir ahorita es el acceso a la yugular interna. Solo como recordatorio de la anatomía de la misma, es una vena que se origina del agujero rasgado posterior al nivel del cráneo, desciende por la cara anteroexterna de la carótida, aunque esto es variable, como hemos visto, y termina en el estrecho superior del tórax por detrás de la articulación esternoclavicular. Un punto de referencia importante es el triángulo de Sedilot, que vamos a ver más adelante, que está delimitado de manera externa por el esternocleido mastoideo. Aquí una vista de lo que es la vena yugular, su trayecto prácticamente recto. Se prefiere, por supuesto, lo que es la vena yugular del lado derecho, por su trayecto más directo hacia la vena cava superior. El acceso que se utiliza por vía central localiza este triángulo que mencionamos anteriormente, el triángulo Sedilot.
que está delimitado por la rama external y clavicular del esternocleidomastoideo. Se palpa el pulso carotídeo y lo que se describe en la técnica por vía ciega se coloca la mano no dominante a 45 grados y se dirige en dirección a la diapsia lateral. Se recomienda no avanzar más de 5 centímetros y se recomienda no más de 2 intentos. En cuanto a la técnica ideada por ultrasonido que vino a facilitar todo lo que es la inserción de catéteres de vena yugular interna, hay diferentes tipos de técnicas. Está la técnica estática, que sirve básicamente para mapeo de lo que es la vena, se va delimitando la misma. Es una técnica que no necesariamente tiene que realizarse con técnica estéril. Y está la dinámica, que sí necesita técnica estéril, que debe utilizar la aguja y ser visualizada durante la inserción del mismo. En cuanto a las técnicas, pues tenemos la dinámica, en la cual observamos la entrada de la aguja. Hay dos formas de hacerlo, fuera de plano o dentro de plano. Fuera de plano es la que vemos en la imagen más grande, donde vemos que se coloca el transductor, que usualmente utilizamos un transductor lineal, idealmente de 7.5 MHz, lo cual nos ofrece una excelente imagen de las estructuras superficiales. Esta pues se coloca de forma transversal una vez localizada la vena, y lo que observamos en la técnica dinámica básicamente es la punta de la aguja entrando en el diámetro de la vena. Más adelante vamos a ver fotos que donde se puede ver esta vista. Y la otra forma pues en plano, se llama así, que se va a ver el largo de la entrada de la aguja a la vena, y esa se coloca de manera, por decirlo así, paralela a lo que es la vena yugular, y podemos ver cómo podemos entrando la vena dentro de la aguja. Aquí lo vemos en un paciente. Esto es la vista por ultrasonido. Vemos la vena comprimiéndose. En este paciente pues no se colocó la vía central por acceso yugular interno, ya tenía un catéter subclavio que estaba funcional, pero contenía una anatomía muy favorable para poder observar las estructuras de forma externa. Esta es una tomada de un texto donde vemos lo que es lo que se ve con el transductor colocado de manera lateral o de eje corto, donde vemos la yugular interna y la carótida. Una forma de distinguirlos pues es comprimiendo, lo que es lo que utilizamos con el equipo que tenemos, que es bastante pues, rudimentario, el que tenemos acceso en el intensivo del Hospital de Accidentes del Seguro Social, pero sí vemos esta compresión. Esto no siempre es el caso en casos en que la vena está pues trombosada. Una vez localizada la vena yugular interna, solo se rota el manguito del transductor y ya se obtiene esta imagen de la vena. Aquí se ve en este ejemplo cómo se va entrando la aguja dentro de lo que es la vena, y se puede incluso ver la entrada de la guía metálica una vez ya dentro de la aguja. Una vez que ya se logra tener la guía dentro de lo que es el lumen venoso, pues ya el procedimiento puede continuar con la técnica usual de Seldinger. Una manera de verificar la posición del mismo pues es creando en medio de contraste, por decirlo así, la creación de burbujas a través de la mezcla de líquido en una jeringa con una llave de 3 vías, la cual se puede insertar sin causar embolismo aéreo a nivel del catéter, y podemos ver por visualización directa de la aurícula derecha el paso de burbujas dentro de la misma, lo cual nos verifica que está dentro del mismo. Se puede medir el tiempo que toma para que esto ocurra. Cuando es menos de un segundo se considera que está dentro de lo que es la central, se considera que está en buena posición. Y esto es lo que básicamente tenemos en cuanto a lo que yo haría para poder colocar un acceso venoso guiado por ultrasonido. Muchas gracias.